Hola, buenas tardes. Buenas. La charla que voy a comenzar hoy, o que vamos a compartir hoy con ustedes, es una continuación de la charla que di en Guatemala. ¿Se escucha bien ahí, no? Ahí está mejor. Es una continuación de la charla que di en Guatemala, pero que enfoca principalmente en hacer IPS e IDS con MikroTik. En la charla de Guatemala hablé con varias formas de protegernos con ataque de negación de servicio y demás. Acá puntualmente de lo que le voy a hablar son de 3 herramientas que son gratuitas, que en conjunto lo que vamos a hacer es detectar ataques y con MikroTik protegernos. Me presento, mi nombre es Maximiliano Dobladez, soy el CEO de MKI Solution, soy consultor y entrenador de MikroTik, conozco el sistema operativo del año 1999 y del año 2006 que brindo entrenamientos. Esta es mi vía de contacto, tanto mi correo personal, mi correo de la empresa, como mi Twitter y el LinkedIn para quien quiera tomar contacto. Les comento un poco sobre MKI Solution, es una consultora en telecomunicaciones que nace en la ciudad de Río Cuarto en el año 2008. Tiene principalmente 2 actividades principales, una es la parte de los entrenamientos y la otra es la parte de soportes. Ambos servicios los tenemos certificados bajo normas internacionales de calidad ISO 9001 en su versionado 2015, y que tengamos estos servicios certificados nos implica que tenemos una mejora continua, constante en todos nuestros servicios, que con esa retroalimentación nuestra idea es justamente siempre brindar la mejor calidad en nuestros servicios. Un comentario sobre los entrenamientos: podemos brindar toda la currícula de MikroTik, podemos brindar esos entrenamientos de manera pública y de manera privada. De manera privada de 2 modalidades, puede ser alguien que quiera capacitar su empresa, su personal, o alguien que quiera crear un entrenamiento, impartir un entrenamiento en su ciudad o en su país. Tenemos un modelo en particular para poder hacerlo. Quien esté interesado después se puede comunicar con nosotros para poder explicarle un poco más del modelo. Y en cuanto al soporte, tenemos 2 maneras de trabajar. Una es el soporte de manera puntual, una incidencia en particular que haya que resolver, y la otra modalidad es la modalidad de outsourcing, en la cual la empresa terceriza la parte técnica con nosotros. La idea es que nosotros nos encarguemos de la actualización, el mantenimiento preventivo, el monitoreo, etcétera, y la empresa simplemente se dedique a gerenciar y a buscar nuevos negocios. La idea es que nos complementemos ambos y sacarle, para algunas empresas la parte técnica es algo pesado, la idea es que eso nos hagamos cargo nosotros. Dicha la presentación, les comento un poco de la agenda de esta charla. Vamos a hablar sobre lo que es un IDS, un IPS, vamos a hablar de Suricata, qué es, cómo se instala. Vamos a hablar también de Rule Manager, que es un proyecto particularmente que es el que creé yo, que se acopla a Suricata para hacer a MikroTik, para convertirlo a MikroTik en un IPS. Vamos a ver cómo se integra todo eso con MikroTik y vamos a ver algunos sitios o bibliografía para quien quiera ahondar más en el tema. ¿Qué es lo que es un IDS o un IPS? En cierta manera las funcionalidades son las mismas. Es un dispositivo o una aplicación que se encarga de encontrar, de analizar la cabecera, paquetes, tanto la cabecera como la información que trae el paquete, y detectar en base a ciertas alertas algún tipo de ataque o algo. La diferencia entre el IDS y el IPS, que el IDS cuando detecta algo simplemente lo comenta, lo informa, a diferencia del IPS que aparte de informarlo puede tomar una acción. En el caso que vamos a ver nosotros es cómo protegernos de quien me esté atacando. Pero conceptualmente son similares. La idea es, repito, detectar a través de ciertos patrones, firmas o comportamientos, detectar algo y a eso que detectamos protegernos o bloquearlo. Particularmente lo que vamos a ver es ahora lo que es Suricata.
para quien no conozca, Suricata es una herramienta de código libre que puede ser un IPS o un IDS, depende cómo se lo configure. Es de muy fácil utilización, instalación. La ventaja que tenemos con Suricata es que es un proyecto que está bastante robusto, que tiene mucho avance, está en constante desarrollo, y lo que vamos a utilizarlo al Suricata es para detectar los eventos que vamos a ver más adelante. ¿Cómo se produce la integración? No me quiero caer. Tenemos el internet, tenemos nuestra red interna y tenemos nuestro router de core, nuestro router principal. La idea es que en el router de core, es decir, entre internet y nuestra red local, dentro de una de las patas o de una Ethernet del router, coloquemos nosotros nuestro servidor Suricata. A ese servidor nosotros le vamos a redirigir el tráfico que queremos analizar y después tomar la acción que queramos. ¿Cómo se realiza la instalación de Suricata? Es muy simple, muy fácil. Podemos hacerlo tanto del código fuente o con los preempaquetados que traen las distribuciones. Yo particularmente utilizo Debian, así que el comando es apt install Suricata, simplemente eso. Y quien quiera tomar o utilizar la última versión que se tiene disponible, se puede instalar desde el código fuente. Los pasos son: descargo el archivo, lo descomprimo, lo preconfiguro, lo compilo y lo instalo. No tiene más ciencia que eso. Copy-paste de esto y ya te lo instala solito. Una vez que lo tenemos instalado, pasamos a la parte de configuración. El archivo de configuración se encuentra por defecto en el etc Suricata. Lo principal que hay que definir son las redes internas que estoy teniendo yo, tanto mis redes privadas como mis redes públicas, depende de lo que tenga disponible. Luego colocar, esto es opcional, es colocarlo para que inicie, para que cuando el sistema arranque se ejecute solo o lance solo la instancia. Y cuál es la interfaz que voy a estar haciendo la escucha. Si es que tengo más interfaz, elegiré ahí cuál es la interfaz que va a estar el equipo escuchando. Una vez que los tengo configurados, lo que tengo que hacer es redirigir el tráfico del MikroTik al Suricata para que lo analice. Tenemos tres maneras de realizarlo. Una es haciendo un port mirror. En los equipos que tengan un chip switch, por ejemplo, puedo utilizar el port mirror, no sé si se alcanza a ver ahí. Hago la Ethernet 3 mirror de la Ethernet 4, en la Ethernet 4 pongo el Suricata y ahí me hace el análisis. La otra opción es utilizar el packet sniffer que tiene MikroTik, en la cual yo le seteo que voy a utilizar streaming y le coloco la dirección IP del Suricata para reenviarle ahí el tráfico. O si no, la otra, que es la que particularmente me gusta trabajar a mí, es con la acción del mangle sniff TZCP, que lo que le permite el mangle es lo que yo quiera analizar es lo que voy a redirigir. Yo puedo mandar solamente el tráfico zip 25 y 3389, escritorio remoto, y el resto no más, ¿sí? Entonces esto es lo que tiene bueno. A diferencia del port mirror, que todo lo que tenga el tráfico en una boca lo mando al otro. Este particular, repito, solamente lo que yo quiera mando a analizar. Una vez que yo empiezo a mandarle el tráfico del MikroTik al Suricata, dentro del log vamos a tener algo como esto. Acá no sé si se alcanza a apreciar, tengo actividad sospechosa en un MySQL, un escaneo SSH, un ataque fuerza bruta, un POP3, etcétera, etcétera. Esto, verlo así, es medio complejo, de hecho no es nada atractivo porque va constantemente subiendo a medida que se va actualizando. Lo que nosotros podemos hacer es instalar diferentes aplicaciones que me permiten tener un reporte mucho más rico. Uno de ellos es utilizar ELK, que es la combinación de Elasticsearch, Logstash y Kibana, que en el conjunto de los tres me va a permitir colocar un reporte mucho más lindo. Si se alcanza a ver, no se ve nada, pero acá pueden ver cuáles son los puertos que más estoy teniendo, de qué lugar me están atacando, y luego tomar algún tipo de reporte en el tiempo. ¿Qué sucede particularmente instalar estos tres? Es muy complejo. Tienen dependencia que es muy complejo.
¿Qué es lo que podemos hacer nosotros si nos queremos resolver un poco más la vida? Utilizar particularmente dos distribuciones que ya vienen listas para trabajar. Una es SmoothSec, que está basada en Ubuntu y que ya tiene Suricata y Snorbit listo para trabajar. Se puede descargar directamente de ese sitio, se descarga la ISO, lo instalo en una máquina virtual o en una máquina cualquiera o en un servidor y lo instalo. O si no, la otra es Selx, que esta es un Live CD, también basado en Debian, que tiene toda la combinación de estas herramientas. Suricata, Elixir, Logstash, Kibana, Sirius, y en la última versión le pusieron Eventbox, que lo que me permite también es otra manera de ver los eventos. Y lo bueno que tiene esta, que al ser un Live CD, directamente lo ejecuto en una máquina, no necesito instalarlo, directamente lo ejecuto on the fly y le mando el tráfico directamente desde el MikroTik ahí. ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando utilizamos Selx, mientras más grande sea el tráfico que quiera analizar, más recursos va a necesitar el equipo. Eso hay que tener también en cuenta, porque si yo tengo que analizar 500 megas de ancho de banda o 500 megas de tráfico, el servidor que voy a necesitar es muy poderoso, mucho CPU y mucha RAM, para que lo tengan en cuenta. ¿De dónde se baja Selx? Se baja directamente, es un proyecto que está alojado en GitHub, se baja uno directamente ahí, la ISO, como dije, lo instala en un USB y lo hace Live CD, o lo instala en una máquina que va a estar dedicada al trabajo y ya pasa a estar funcional. Esta es una captura de pantalla de una de las herramientas que tiene Selx para poder ver lo que es la parte de alertas. ¿Qué tiene Selx? Aparte de tener las listas que son de dominio público, tiene listas en particulares de ellos, o sea que nosotros podemos alimentar constantemente sobre nuevos patrones, nuevas alertas, salió un ransomware nuevo, lo vamos a poder ver, ¿sí? Directamente el equipo se va actualizando solo y no tiene que estar uno como administrador constantemente arriba de ello, directamente lo baja a los repositorios y se va actualizando solo. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el tema? Que es solamente IDS. Falta la pata IPS, falta la parte de integración de que lo que yo detecte se conecte al MikroTik y me lo haga IPS. Que ese es justamente el proyecto que creé, que justamente es un módulo que se llama IPS MikroTik Suricata, que justamente es un módulo que chequea o se conecta con la base de datos del Suricata, busca alertas en particular, porque nosotros podemos tener 5.000 alertas, pero solamente nos interesa bloquear 10 en particular. Entonces esas 10 es lo que el sistema se encarga de buscar. Una vez que lo detecta o encuentra en la base de datos esa alerta, se fija quién fue el que lo originó y toma la acción. En este caso la acción es que se conecte al MikroTik a través del API y bloquee el IP que me está atacando. Por defecto la aplicación agrega la lista en un address list, pero al ser API y al ser programable, nosotros la acción que querramos puede ser la que necesitemos, que agregue la lista un black hole, que lo agregue en una comunidad BGP, lo que nosotros querramos, ¿sí? Esto es tan programable como necesidad tengamos. Este proyecto en particular es gratuito, es open source y es colaborativo. Y acá quiero hacer un hincapié. La idea que tuve en liberar este proyecto es que lo tome la comunidad y colabore con ello. Es decir, alguien que lo utilice y que le pueda colocar nuevas funcionalidades, que lo haga, pero que también lo devuelva a la comunidad para que pueda ser utilizado por todo el mundo. Parte de este proyecto tomé o me inspiré en un post de Tom Fix que está en el foro de MikroTik. Particularmente lo que hice fue que me gustó el esquema de la base de datos y los disparadores que tiene, lo tomé y lo apliqué en la base de datos, que es mucho más simple la forma que lo estaba trabajando. Una vez que el sistema, ya vamos a comentar cómo se instala, una vez que lo tenemos funcionando, me puede generar alertas. Y esas alertas pueden ser que me mande un correo electrónico o que me mande algún aviso por Telegram.
Y acá hay que tener precaución con esto. Porque cuando a mí me estén atacando, voy a tener 100 alertas por minuto. Entonces, que a mí me notifique, no sé si está bueno o no. Si esto está para tenerlo, es una funcionalidad, pero en la vida real, cuando uno está siendo atacado, que está teniendo mucha alerta, vas a tener 1000 correos, 100 notificaciones de Telegram y no es bueno. Pero se puede personalizar. ¿Qué requerimos para instalar este módulo? Requerimos de tener Suricata con algún conector de base de datos, particularmente utilicé MySQL. Utilizar Snorbi, esto es opcional pero es recomendado, porque en la instalación cuando uno instala Snorbi, hace un esquema de base de datos mucho más lindo para trabajar y la misma instalación ya genera otros esquemas relacionados de base de datos y no los tenemos que andar haciendo nosotros a mano. Quien lo vaya a instalar se va a dar cuenta porque le digo esto. Es bastante tedioso. Necesitamos Git, el cliente Git, para bajar el repositorio. Y después necesitamos la dirección IP, las credenciales del MikroTik y que tenga acceso API el equipo, porque así es como nos vamos a estar conectando. ¿Cómo se realiza la instalación de este módulo? Es bastante simple. Clonamos el repositorio de GitHub con estos 3 comandos. Una vez que lo tenemos descargado al repositorio, pasamos a hacer la configuración del archivo config.php, en el cual vamos a definir usuario y contraseña e IP del MySQL, usuario y contraseña IP del MikroTik y las notificaciones, el servidor de correo, el boot de Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya lo tenemos listo, nos queda crear el esquema de base de datos que utiliza el sistema. Directamente con este comando lo hacemos. Y para comprobar que todo lo que tenemos está bien, ejecutamos este comando que está acá, que lo que hace es se conecta a la base de datos, chequea que el esquema esté correcto, se conecta al MikroTik y chequea que tengamos acceso a API, lo mínimo que necesitamos. Como último paso queda darle permiso de ejecución al archivo que levanta los 3 servicios en segundo plano o como demonio. Yo acá le di 777, pero los que sean más riguroso con el tema de seguridad, simplemente con el permiso de ejecución es suficiente y lo ejecutamos al inicio. Lo podemos poner en el RC local, al momento que el equipo inicia ya me levanta la instancia del Suricata, o del proyecto digo. ¿Qué nos queda? Redireccionar el tráfico. Una vez que empezamos a mandar el tráfico, lo que vamos a empezar a ver es que el equipo chequea la base de datos, detecta los patrones que ya vienen preconfigurados, que tiene 10 más o menos, y vamos a ver que se van a empezar a estar conectando con el MikroTik y vamos a ver que tenemos una lista que se llama bloqueados, que es como viene por defecto, quién es el IP que me está atacando, cuánto tiempo pongo el equipo en cuarentena, quién fue el que generó, en este caso el único que hay es Suricata, y cuál fue la regla que machó para para bloquear el equipo. Acá se pueden ver, bueno, algunos en particular. Este que está acá, pueden ver que es una protección que tenemos para un servidor de DNS. Fíjense que me estaban haciendo un DNS, un ataque magnificado. Directamente me bloquea el origen y me pone el IP en la cuarentena. ¿Sí? El mismo sistema ya lo detecta. Acá no hay que inventar nada, ya están las reglas hechas. Hay que simplemente utilizarlo. ¿Qué sucede? Estas reglas que nosotros queremos bloquear hay que darlas de alta en la base de datos. Y para eso creé el otro proyecto, que es justamente Rule Manager, o lo que fue en un principio el panel web. La idea era que vía web yo dé de alta las reglas que yo quiero bloquear o las alertas que yo quiero bloquear, y a medida que le fui colocando funcionalidades terminó convirtiéndose en Rule Manager. ¿Qué es lo que podemos hacer con este panel? Monitorear las reglas que en este momento tengo activas, que lo tengo bloqueando, crear o modificar esas reglas, la búsqueda de esas alertas. Esto es opcional, pero está bueno mantener un sistema centralizado de reglas. Si yo tengo 3 o 4 IPS en nuestra red, tengo una única base de datos y todos los 3 sistemas se alimentan de un punto central. Esto es opcional, si tenemos varios equipos nos ahorra bastante tarea.
Podemos también geolocalizar el IP de donde me está atacando. Esto es meramente informativo para saber si es de China, de Rusia o de cualquier lugar del mundo. Tiene el mismo espíritu que el proyecto anterior. Es gratuito, open source y colaborativo. Ambos, repito, ambos proyectos están alojados en GitHub. Entonces, quien tenga una cuenta de GitHub, clona mi proyecto, le hace las modificaciones y después eso que él hizo, yo lo paso al proyecto principal y siempre se va a estar retroalimentando de todas las diferentes funcionalidades que hace la comunidad. Repito, ese es el espíritu por el cual los liberé a los proyectos, que entre todos hagamos una solución robusta, entre todos los usuarios. Acá pueden ver los top 10 de las direcciones IP que me estaban atacando en ese momento que hice las capturas de pantalla y cuáles son el top 10 de las listas o de las alertas que en este momento me están atacando. Esta es la captura general de pantalla del Rule Manager. Podemos ver cuáles son las alertas y hace cuánto tiempo me empezó a bloquear algo. Podemos analizar esa alerta haciéndole un clic, no sé si se alcanza a ver, es un ojito y ahí me dice cuál fue el IP, el puerto origen, el puerto destino. Todo esto lo saco de la misma base de datos del Suricata. Acá podemos ver las direcciones IP y cuáles son las reglas que están que se están más utilizando a nivel de ataque. Y acá otra cosa que le agregué son los chequeos de los servicios para saber si tengo el Suricata funcionando, la base de datos levantada y demás. Porque si no tengo base de datos, todo lo que estoy haciendo acá no sirve de nada. Por otro lado, tenemos la parte de las reglas que queremos nosotros bloquear. Estas son las reglas que vienen por defecto y estas son las reglas que yo le digo que se pueden agregar o eliminar. Supongamos que acá no esté la del escritorio remoto o la de proteger un escaneo zip. Busco cómo es que Suricata la tiene creada la alerta, la doy de alta ahí y ya el mismo sistema ya se encarga de buscar nuevamente en la base de datos ese nuevo patrón y si detecto lo bloqueo conectándome al MikroTik. Su instalación también es simple, requerimos estas dos dependencias, si es que no la tenemos, las tenemos que instalar. Clonamos el repositorio, yo particularmente como esto lo utilizo con Snorby, lo descargo en el directorio donde está el servidorcito web funcionando. Una vez que lo he descargado, ejecuto este comando para modificar el esquema de base de datos que requiere del panel. Y directamente luego entro vía web al IP que tiene el Suricata, a ese directorio, y va a aparecer el panel web que les mostré anteriormente, y ya pasa a estar funcional. Documentaciones o sitios que uno puede chequear para ahondar más en el tema. El proyecto de Suricata en sí, tengan en cuenta, como les dije, un proyecto muy grande y a su vez uno puede tomar entrenamiento de cómo configurarlo. Es bastante complejo, yo acá lo pasé muy simple con la configuración básica, pero quienes lo quieran utilizar sepan que es muy compleja, es una solución muy robusta. Los dos proyectos que tengo en mi repositorio de GitHub y después dos presentaciones que me parecen relevantes para este tema en particular. Una es que las dieron en el MUM, una es la que dio José Román en el MUM de España el año pasado que se llama MikroTik y Suricata, que ahí está el enlace, y la otra es Segurizando nuestra red de MikroTik, que la dio Andrew en el MUM de Australia en el 2012. Este particular que está acá está muy bueno porque te enseña cómo se crea una alerta, cómo el Suricata analiza la cabecera y el payload del paquete y cómo se crea una regla personalizada. Nosotros acá venimos utilizando regla que hace la comunidad, pero si yo requiero una regla en particular, por decir un ejemplo, que te bloquee Facebook, ahí aprendemos cómo hacerlo, pero a nivel de la cabecera del paquete. En sí, la idea era mostrarles este proyecto, que vean que es de código abierto, es gratuito, o sea que lo podemos implementar todos nosotros, y la idea es, repito, que ustedes o quienes los utilicen y quieran aportar al proyecto son bienvenidos. Les dejo mis datos de contacto, mi correo personal, mi blog personal o el Twitter para quien quiera entrar en contacto conmigo por algún comentario en particular. Si tienen alguna pregunta, lo podemos ver.
Sí, después se las pasamos y también va a estar en el sitio de MKE por cualquier cosa. ¿Alguna otra pregunta?